Hola de nuevo, queridos amigos. El día de hoy aprenderemos a crear las cotas para nuestro dibujo y hacerlas correctamente. Comenzamos. Como hemos estado ya viendo en los videos anteriores del curso, lo primero que haremos será seleccionar nuestro layer con el que dibujaremos las cotas. Previamente hemos hecho uno por aquí que se llama A-Cotas y es con el que vamos a trabajar. Seguido de esto, lo que tenemos que hacer es hacer la configuración de nuestras cotas para definir el tipo de flecha, el tamaño de texto y el tipo de texto que vamos a estar utilizando. Para eso vamos a utilizar el comando D, de Dim Style. Con este comando, al entrar al comando D, nos va a enviar directamente a la ventana de Dimension Style Manager. Dentro de esta ventana vamos a poder crear o modificar los estilos de cotas que estén creados. Por default nos van a aparecer Annotative, ISO 25 y estándar. En mi caso me aparecen ya unas que hemos creado previamente por ahí que se llaman generales y otras que dicen Alex, pero que en este momento no voy a estar utilizando. Estas no las voy a usar, voy a empezar a crear un nuevo estilo de cotas. Para eso, en la parte derecha de esta ventana voy a encontrarme con el botón nuevo en el que vamos a entrar y con este vamos a empezar a definir lo que será el nombre y con cuál estilo vamos a empezar a diseñar ese nuevo tipo de cotas. Aquí me pregunta lo que será el nuevo estilo, le voy a cambiar a cotas generales. Me pregunta, ¿con cuál quieres empezar? Quiero iniciar con el estándar, con un estándar normal. Luego de eso, abajo encontraremos esta casilla que se llama Annotative, que nos dice que eso puede estar ligado, nuestras dimensiones pueden estar ligadas a la escala en la que estemos trabajando. Pero en este caso no, la voy a dejar desmarcada para ponerle directamente el tamaño que necesitamos, independientemente de la escala a la que estemos. Y al final nos va a preguntar, este estilo de dimensiones, ¿para qué lo vas a usar? Para todas las dimensiones, lineares, angulares, radios, diámetros, etc. Ahora, en este caso, como lo vamos a usar para todo, le vamos a dejar en All Dimensions y damos al botón Continuar. Una vez que dimos al botón Continuar, nos va a enviar a esta ventana en donde vamos a terminar de hacer nuestra configuración. Tenemos varias pestañas en la parte superior y vamos a ir configurando de una en una de izquierda a derecha. En primer lugar me dice el apartado de lo que son las líneas. Aquí nos va a preguntar el color, si lo ponemos rojo, amarillo, etcétera, del color que tú quieras, o si lo vas a dejar por layer. En mi caso yo utilizo por layer, el tipo de línea por layer y el espesor generalmente lo utilizamos en 0, ¿no? Porque es un elemento simplemente de indicación y no vamos a necesitar darle algún espesor más grande. Luego nos aparece por ahí lo que se llama el baseline spacing. ¿A qué se refiere con eso? Si cambiáramos el valor, por ejemplo aquí, a 0.6, a lo que se va a referir es a la distancia que hay de la base de la línea de cotas general hacia donde empieza mi texto. Recuerda que en esta parte debemos tener muy presente lo que es la escala a la que vamos a trabajar. Habíamos dicho que vamos a usar la escala 1 a 100, por lo tanto, si yo quisiera separarlo 1 milímetro, tendría que darle 0.1. ¿De acuerdo? Si quiero separar 1 milímetro el texto de mis cotas, tendrá que tener 0.1. También tengo la opción de eliminar alguna de las dos flechas, ya sea la izquierda o la derecha, la 1 o la 2, que aquí le llama Dimension Line 1 o Dimension Line 2. Si te das cuenta, en el esquema que tenemos ahí en la parte superior derecha de la ventana, aparecerá esa vista previa de qué es lo que está sucediendo con ese estilo de cotas que estamos creando. También tendremos lo que son las líneas de extensión, que son aquellas líneas que van del dibujo hacia lo que serán las flechas de la línea de cotas, y en este caso yo también lo voy a dejar por layer. Esas son las líneas que dan la referencia de dónde a dónde estamos midiendo. También vamos a encontrarnos con la extensión, si es que tiene alguna, y el color. Aquí lo voy a dejar todo por layer, espesor de línea lo voy a dejar en 0, y también nos va a dar la opción al final de esta parte de Extension Lines de eliminar alguna de esas dos líneas de extensión.
ya sea el inicio o el final o ninguna, ¿no? Dependiendo cómo te acomodes tú para el estilo de cotas que utilices. Luego nos va a decir en la parte derecha cuánto queremos extender más allá de las líneas de dimensión. Es decir, esa rayita que sobresale desde la flecha hacia afuera. Una vez que ya hemos medido, llegamos a la flecha, pero de ahí hacia afuera tiene alguna extensión. Si este valor lo cambiamos, por ejemplo, 0.8, nos vamos a encontrar con que esa extensión de las líneas de dimensión va a estar relacionado con este número para extender más allá de las líneas. En este caso también solo lo voy a extender 1 milímetro nada más, le voy a dejar 0.1 y luego nos va a decir si tenemos algún offset del origen, etcétera, ¿no? Ahí lo voy a dejar y me voy a pasar a la siguiente pestaña, Symbols and Arrows. Aquí en esta pestaña vamos a poder cambiar lo que serán los símbolos, es decir, en primer lugar las cabezas de las flechas, ¿no? Si queremos que sea punto o queremos que sea oblicua o queremos que sea una caja vacía o rellena. En mi caso yo voy a utilizar la flecha rellena, esta que se llama Closet Fillet, es la que voy a utilizar para todo. Y en Arrow Size voy a encontrarme con el tamaño de esta flecha, ¿no? Dependiendo del tamaño que vayas a darle a tu flecha, será el tamaño aquí en Arrow Size que vamos a cambiar. Yo utilizo una flecha de 0.2 para darle, en este caso que es escala 1 a 100, 2 milímetros. Ahí le voy a dejar 2 milímetros para que me cambie esas flechas a ese tamaño. También vamos a encontrarnos debajo de este cuadro de Arrowheads lo que será el centro de la marca. ¿A qué se refiere? En ocasiones vamos a tener símbolos para los círculos e identificar ese centro. Cuando hacemos una cota para indicar el radio o el diámetro de algún círculo, nos va a aparecer esa marca del centro. Tenemos la opción de quitarla, de darle la marca o poner algunas líneas si fuera necesario, ¿no? Como te acomodes más, como te guste más el diseño, yo lo voy a dejar en marca y le voy a cambiar aquí a 0.1 para que sea también de 1 milímetro. También vamos a encontrarnos con lo que es el break size. Ahí también será la línea que se corte o que se tuerza para colocar este tipo de leaders, ¿no? En el caso del radio. También vamos a encontrarnos en la parte derecha debajo de la vista previa lo que serán símbolos de arco, etcétera, algunos radios, precisión. Esa parte no la voy a tocar ahorita, se va a quedar así como está y me voy a pasar a la pestaña texto. Aquí en el estilo de texto o apariencia de texto voy a poder seleccionar algunos de los estilos que ya tenga cargados. Si no tienes ninguno, seguramente no tienes ninguno, vamos a utilizar este que tiene estándar y en los tres puntitos, al meternos a los tres puntitos, ese cuadro que está a la derecha de Text Style, vamos a poder seleccionar este estilo que es el que tenemos actualmente seleccionado y vamos a poder cambiar el estilo de fuente que vayamos a utilizar. En mi caso yo utilizo Calibri. Aquí decimos regular o si la quieres bold, itálica, regular, etcétera, ¿no? Yo lo voy a dejar regular y de ahí me voy a pasar, bueno, una vez que ya está esto, le voy a dar aplicar. Lo demás no lo voy a tocar. Recuerda que esta propiedad anotativa se va a dejar desmarcada. Ahorita no la vamos a usar. También tenemos el efecto de voltearla hacia arriba, voltearla de cabeza o leerlo al revés. Si fuera el caso, ¿no? En este caso no. Le voy a dejar así como está y cerrar. Aquí también vamos a poder cambiar el color del texto, ¿no? Yo también dejo el color del texto por layer. Nos pregunta si queremos algún relleno de color. Es decir, que ese texto o esos números que están ahí detrás tengan algún relleno. Si lo quiero a lo mejor con un fondo rojo o lo quiero en azul, etcétera, ¿no? Yo no le pongo ninguna máscara detrás, entonces lo voy a dejar en ninguno, aquí en relleno de color ninguno, y nos pasaremos entonces a lo que será la altura del texto. Del mismo modo, si necesitáramos un texto de 2 milímetros, por la escala que estamos utilizando, será 0.2. Ya hemos hablado en el video anterior de ese tipo de objetos de anotación. Si yo utilizo la escala 1 a 100, diremos que es lo mismo 1 entre 100, ¿no? Ahí y nos vamos a encontrar con que el factor de escala es el producto de dividir la escala 1 entre 100
tiene como factor de escala 0.01. Y ese factor de escala será dividido entre, o más bien, la medida que necesitemos será dividida entre nuestro factor de escala. Es decir, que si yo quiero dibujar una línea de 0.02 metros, que serán 2 milímetros, la deberé de dividir entre 0.01, que será mi factor de escala, y me va a decir de cuánto la tengo que dibujar aquí en AutoCAD, ¿no? Me dice, tienes que dibujarla de 0.2 metros para que se vea de 2 milímetros cuando la imprimas. Siendo así, aquí en la altura del texto le digo que quiero 0.2, es a lo que estamos llegando en este caso. Luego vamos a encontrarnos, si queremos dibujar algún cuadro alrededor del texto también, eso lo voy a dejar desmarcado, pero es la opción. Tenemos también lo que será la colocación del texto. En vertical, yo la utilizo above, es decir, por encima de la línea de las cotas, ¿no? Encima de esas flechas, encima de la flecha. También aquí vamos a tener la opción de centrar, de ponerla fuera, de ponerla gis, no entiendo bien qué es esa parte, o below, ¿no? Que quede debajo. Aquí le vamos a poner above, encima. Y en horizontal tenemos la opción de ponerla centrada o ponerla cargada hacia la línea de extensión 1, hacia la línea 2, sobre alguna de las líneas también. Ahí estamos viendo cómo sucede esa vista previa. Yo la voy a dejar centrada y luego nos va a preguntar la dirección de vista, hacia dónde lees las cotas. Generalmente y de forma internacional vamos a leerlo de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo si fuera el caso, ¿no? Entonces, si yo aquí tengo otra opción donde dice View Direction, debería asegurarme que diga de izquierda a derecha, left to right. Si lo hiciera al revés, entonces me encontraría con una cosa muy extraña ahí y no sería comprensible. Entonces, left to right lo vamos a dejar así. También vamos a poder cambiar en la parte derecha lo que será la alineación del texto, si va a ser horizontal, si va a ser alineado con la línea de dimensión o esta que le llama ISO estándar. En mi caso la voy a dejar alineada con la línea de dimensión, yo prefiero que quede así, alineado, entonces la voy a dejar así y nos vamos a pasar a la pestaña Fit, el ajuste. En esta parte del ajuste vamos a encontrarnos con las opciones de ajuste que le va a dar preferencia a las flechas o al texto cuando alguno de los dos símbolos no quepa por ser una medida muy pequeña. Aquí voy a dejar que sea a los dos, ¿no? Que tengan la misma importancia, tanto el texto como las flechas. O también podría dejarlo aquí donde dice always keep text between next lines, es decir, que siempre me va a conservar el texto dentro de estas dos flechitas o le va a dar importancia a los dos, al texto y a las flechas. En este caso yo lo voy a dejar así, donde dice both text and arrows, es decir, que conserve ambos. Y luego me dice por acá un cuadrito que puedo eliminar las flechas si es que no cabe, ¿no? Esto lo voy a dejar desmarcado porque siempre voy a necesitar las flechas, entonces esta casilla la dejo desmarcada. Abajo me voy a encontrar con la posición del texto, ¿no? Si lo quiero beside, si lo quiero encima, con un líder o sin un líder, aquí lo voy a dejar siempre encima, ¿no? Aquí lo voy a dejar encima. Por ahí tenemos también, de nuevo aparece la opción Annotative, la voy a dejar desmarcada y lo demás se queda igual. Nos vamos a pasar ahora a la pestaña de unidades primarias. Y aquí nos vamos a encontrar con las unidades en que vamos a estar acotando el dibujo. Formatos de unidades decimales, ¿no? En nuestro caso. Aquí en México utilizamos el sistema decimal, pero podríamos utilizar a lo mejor fraccionarias, de ingeniería, científicas, etcétera, ¿no? La que más te acomode dependiendo el país y la unidad que utilices en tu país. En este caso vamos a dejarlo en decimales y aquí abajo nos aparece lo que será la precisión, es decir, cuántos ceros después del punto vamos a encontrar en esa precisión. Nosotros utilizamos solo 2 decimales de precisión para no llenar ahí de números innecesariamente, ¿no? A lo mejor hasta 3 decimales, dependiendo de la precisión que necesites de este dibujo. Si fuera el caso de un levantamiento arquitectónico, de algún monumento histórico, pues sí, a lo mejor tendríamos que utilizar hasta milímetros, ¿no? Decímetros, centímetros y milímetros. En nuestro caso no. Simplemente con llegar a centímetros vamos a tener esa precisión. Y vamos a encontrarnos debajo de precisión
aquí tengo bloqueado el formato fraccionario, no lo necesito. El separador decimal, si yo utilizo coma o utilizo espacio, dependiendo el formato que tú le quieras dar a tu tipo de texto, ¿no? A cómo vas a leer los números. En mi caso voy a dejarlo en periodo, es decir, que sea un punto, 1.2, 2.5, etcétera, ¿no? Así lo voy a dejar. De aquí no voy a mover nada más. Por ahí me dice dimensiones angulares, que también podré cambiar a grados decimales o minutos y segundos, gradianes, radianes, etcétera, ¿no? Lo voy a dejar en grados decimales. Así se va a quedar. Por ahí también tengo la opción de algo que se llama leading y algo que se llama trailing. El leading me va a suprimir aquellos ceros que estén antes del punto. Y el trailing me va a quitar aquellos ceros que estén después del punto. En mi caso, yo dejo desactivados los dos porque me interesa ver si hay un cero antes o después, dentro de ese orden de decimales que estamos utilizando. Entonces lo voy a dejar desmarcado, pero esa función será para eso. También en la dimensión angular podremos cambiar la cantidad de decimales que necesitemos. Por ejemplo, aquí en la vista previa me aparece una medida de ángulo y me aparece 60.00. Entonces podría cambiarle a lo mejor a una precisión mucho mayor dependiendo lo que necesite. También lo voy a dejar en 2 decimales, así lo voy a dejar. Y del mismo modo también tengo el leading y el trailing para eliminar aquellos ceros que estén antes o después del punto según sea el caso. Pero en mi caso lo voy a dejar tal y como está. Luego vamos a encontrarnos con unas unidades alternas que no vamos a utilizar en este caso y algunas tolerancias. Esas dos ventanas finales o esas dos pestañas finales no las voy a tocar. Me voy a quedar así como está y le voy a dar simplemente OK. Una vez que le dimos OK nos va a regresar a esta ventana el manager de los estilos de dimensión y ya nos va a aparecer este que hicimos por acá que se llama cotas generales o el nombre que tú le quieras poner. Y lo vamos a seleccionar nuevamente y le vamos a dar Set Current para que ahora este estilo de cotas sea el actual, con el que vamos a estar dibujando lo que sigue. Le vamos a dar cerrar y entonces ahora sí, ya estamos listos para ir colocando esas cotas. Para colocar las cotas tengo la pestaña Anotación en la barra de herramientas de AutoCAD y ahí me voy a encontrar con la segunda sección de izquierda a derecha que se llama Dimensions. Y aquí me voy a encontrar con las diferentes dimensiones que puedo ir colocando. Ahí me aparece un icono que se llama linear y tiene una flechita que indica hacia abajo del lado derecho. Ahí voy a encontrarme con las diferentes tipos de cotas que puedo realizar. Lineares, alineadas, angulares, de arco, radio, diámetro, etc. En este caso vamos a utilizar la que dice alineada o linear, ¿no? La linear siempre va a tomar las medidas de forma horizontal o vertical, de forma ortogonal a los planos X o Y. En este caso, como estamos dibujando de forma ortogonal, quizá podríamos utilizar esta configuración lineal o también podríamos usar la configuración alineada. La forma alineada nos va a permitir tomar la medida de un elemento de un punto a otro para poder medir esa distancia real. En lugar de hacerlo estrictamente sobre el eje X o el eje Y, lo va a hacer de forma paralela a la medida que estemos tomando. Le voy a dar alineado para que veamos cómo funciona y me va a decir aquí el comando. Especifica la primera extensión de la línea, es decir, el origen, ¿no? ¿De dónde vas a empezar a medir? Voy a empezar a medir de aquí. ¿Y a dónde quieres medir? Quiero medir cuánto hay del paño de la plataforma 1, la que está más baja, al paño de la plataforma 2, ¿no? Si midiera de esta esquina a la otra, me encontraría con que esa medida va a ser de este tipo, porque estoy midiendo de un punto al otro y se va a alinear paralelamente a esa línea imaginaria que estoy tomando. Si utilizara la otra función lineal, o también podría utilizar el comando DLI, dimensión lineal, DLI, podría decirle que quiero medir de este punto al otro y me va a dar la cota de forma lineal. Ahí vemos que nos la pone sobre el eje Y o sobre el eje X, según sea el caso. De esa manera podremos asegurarnos que estamos midiendo de forma ortogonal. Ahí lo voy a tener.
En este caso voy a empezar a colocar esta primer cota, voy a empezarla a colocar y la voy a colocar desde el último punto de mi dibujo, que será la columna hacia arriba, unos 50 centímetros. Le voy a dar 0.5 a partir de ahí. Y ahí me la va a ir colocando. Una vez que coloqué la primer cota, tengo la opción de darle continuidad a esos elementos que voy a ir acotando. ¿Y cómo lo hago? Tengo también un botón por acá arriba que dice Continue. Dentro de esta misma pestaña de anotación, Continue. Y lo que va a hacer es pegar una nueva cota desde la última que creé. Si esta fue la última que creé, esta que dice 6.71, desde ahí me va a ir creando nuevos elementos para acotar en esta parte y se van a ir pegando, como hacerlos en cadena. Voy a llegar a este punto también. Lo que estoy haciendo no es llegarlos directamente al elemento, sino referirlos nada más al paño de la plataforma y de esa manera poder ir generando esas primeras o esa primera línea de cotas. Así lo tengo. Una vez que ya conecté toda esa continuidad de cotas, le doy Enter o clic derecho para terminar. Ahí está. Y esa será entonces mi primer línea de cotas. Vamos a hacer la segunda. Vamos a hacerlo con DLI, dimensión lineal, y ahora voy a tomar las cotas de los ejes, de mi eje 1 a mi eje 2 hacia la parte superior. Y ahí también puedo encontrarme con alguna referencia de las cotas previas, por ejemplo su punto medio, y referirlo hacia arriba, y en este caso le voy a dar 0.3 de separación. 30 centímetros o 40 centímetros según lo que tú necesites. En este caso creo que está muy pegada, entonces la voy a volver a hacer de LI, de eje a eje, y del punto medio hacia arriba me voy a mover 0.5 o 0.6 según sea el caso. 0.5. Enter y ya me la va a hacer más despegada. Ahí tengo mi primer línea de cotas para acotar mis ejes, entonces daré al botón continuo y me iré hacia las siguientes líneas de los ejes para hacerlo rápidamente. Y de esa forma no tendré que estar haciendo de una en una o estar tomando dimensión inicial y luego la dimensión final, sino que con el botón continuo puedo ir conectando esa dimensión total. Y finalmente, con otro DLI, con el comando DLI, voy a poder tomar la cota total. Desde la primera línea que forma mi dibujo hasta la última, de esa manera, y de algún punto de mi última línea de cotas hacia arriba, para tener esa referencia, a 0.5 también, y ya me encontraré con esas tres líneas de cotas. Mis cotas particulares, mis cotas a ejes y la cota general. Y lo mismo tendré que ir haciendo para los ejes en X. Entonces, DLI también vamos a hacerlo ahora, en este caso, a lo mejor desde este paño de la plataforma, vamos hacia abajo al otro paño, ahí, y de este punto hacia arriba, 0.6 a lo mejor, ahí está. Le doy continuar y voy a encontrarme con los siguientes puntos a donde voy a ir llegando todos esos tipos de cotas, incluyendo a lo mejor la escalera, si fuera el caso. Por ahí vemos que nos aparece un líder por ahí. Es una configuración que nosotros dejamos, entonces si algo no me gusta, por ejemplo esta parte, puedo utilizar otra vez el comando D para entrar al estilo de las cotas, al estilo de las dimensiones, seleccionar aquella que necesito, en este caso cotas generales, y darle modificar. Ahí en modificar voy a encontrarme con lo que serán las líneas y la configuración que necesito de cada una. Si necesito a lo mejor quitar ese líder, en Fit, en el ajuste, vamos a encontrarnos con esa parte. Quiero mantener el texto siempre en medio, vamos a darle OK, Close, y ya me lo va a poner siempre en medio, ¿no? Sin ese líder que aparece por ahí. De esa manera lo voy a poder ir corrigiendo y ajustando mi estilo de cotas de acuerdo a lo que necesite. Ya está la primera línea en sentido vertical, entonces vamos con la siguiente, DLI, y voy a tomarlo ahora a ejes. Del eje A al eje B, por ahí tengo la intersección, aquí está, y del punto medio hacia
la izquierda, punto 5. Le damos otra vez en continuar para que nos haga la siguiente línea de cotas, ahí está. Y finalmente otro DLI desde el paño más extremo hasta el otro. Y del mismo modo tomar una referencia hacia arriba que mida punto 5. Y así entonces encontraré las medidas completas de lo que será el dibujo. De esta manera tendré ya concluido ese tipo de cotas, la configuración y la forma de realizarlas. Si necesitas a lo mejor utilizar estilos diferentes para cada una de las líneas de cotas o vas a tener algunas cotas interiores, también puedes crear un nuevo estilo con el nombre que necesites, el tipo de letra, el color, etcétera, ¿no? Hasta aquí vamos a dejar este video. Espero que el video te haya gustado y sobre todo servido. Si te ha gustado, por favor, compártelo con tus amigos, déjanos un like y nos vemos en el siguiente video. Chao.